Estamos en el último bloque de Habla el Pueblo, día 26 de enero, y todo lo que hemos hablado finalmente desencadena en el acto universal, personal, ¿no? Sacrosanto, algunos dirían, del voto per se, ¿sí? Sin embargo, este tiene que tener un valor obligatorio, voluntario. Señor director, presente usted el último titular para esta noche. Doctor Vargas Saya, usted ya lo había presentado, de alguna manera había hecho un comentario. Nada de esto sería real si es que no tuviéramos la obligación de ir a votar. Quiero empezar por el principio. Es una vergüenza y a mí me crispan los nervios porque sabemos algo de derecho, que nuestra Constitución política en su artículo pertinente señala que el voto es un derecho. Pero líneas abajo dice que es un deber. ¿En qué quedamos? ¿O es un derecho o es un deber? Si es un derecho, eso queda libre albedrío. Uno puede hacer uso de su derecho o no, si quiere o no quiere. Cierto. Eso es un fundamento jurídico universal. Y si es un derecho, no se le puede imponer. Yo tengo el derecho de vivir, de cambiar de domicilio, pero no me puede imponer nadie que lo haga. Pero la Constitución es deber y derecho al mismo tiempo. Yo soy partidario del voto voluntario. Alejandro Verástegui. Justamente tenemos que recorrer y tenemos que analizar, yendo al principio, ¿no? ¿Cómo es que nace pues, el voto voluntario u obligatorio en nuestro país? Va a nacer, no en este siglo, ¿no? En el siglo XIX, con la independencia. ¿Pero a qué se debe? Pues no se debió a un fundamento filosófico, epistemológico, no hubo una investigación científica de por qué elegir un tipo de voto. Simplemente se dio el voto obligatorio porque todos tenían que votar, porque todos tenían que comprometerse con el país. Era gente revolucionaria que quería instituir, que quería dar una república y como tal había pues que obligar a que se vote. Sí, gracias Juan José. El voto obligatorio se da justamente por los altos niveles de ausentismo y de abstencionismo en toda la República, ¿no? A lo largo de la historia hemos podido ver que en la selva, en la sierra y en la costa ha habido mucho ausentismo, en la sierra hay mucho voto en blanco, por razones sociológicas ciertamente, y en Lima el abstencionismo se da aproximadamente el 10%, ¿no? El derecho electoral peruano tiene un símil con el derecho electoral colombiano, que es uno de los más perfectos de la región, en donde allá sí se estipula el voto facultativo en base a una tradición democrática, a una tradición muy sólida referente a los derechos electorales colombianos. Sin embargo, algunos dicen, doctor Vargas Saya, que el voto voluntario favorecería a los partidos que tienen aparato, en cuanto que los otros no. Bueno, justamente usted lo ha dicho, de eso se trata. El voto voluntario obligaría a los grupos, estos grupos que no son partidos, estos son grupos aventureros de una feria, son comerciantes persas. El voto voluntario precisamente llamaría la atención y obligaría a los grupos a organizarse en verdaderos partidos políticos porque Pero en estos tiempos, en las elecciones venideras, tendríamos que los ganadores próximos serían los que tienen aparato partidario. No hay que olvidar una cosa, al comienzo, miren ustedes cómo fue la República. No votaban los analfabetos. Sí, no votaban. Solo votaban los que sabían leer y escribir. Así es. No votaba ni siquiera la mujer. Así es. La mujer no votaba hasta el año 50. Fíjense ustedes. Entonces, y no pasó nada. Siempre hubo elecciones. Sí. Lo que ocurre es que ha habido la demagogia. Es decir, posteriormente se han venido a sumarse a la demagogia el hecho de dar derecho a fulano, a mengano, a pensejo, inclusive a los analfabetos que no saben cómo votan. Alejandro. En mi caso yo creo en el voto obligatorio. Yo creo que debería darse un voto obligatorio, no el voto voluntario. Creo que somos un país que no está preparado para un voto voluntario. ¿Por qué? ¿En qué me baso? En que justamente para mí yo creo que aquel poblador que lamentablemente pues no accedió a la educación, no tuvo un apoyo, no se le dieron los factores, yo creo que él no debería de perder esta oportunidad de manifestarse o de interesarse por la política. Y justamente el voto obligatorio lo que hace es pues obligarle a que participe, a que esté yendo a votar o averiguar de qué candidatos tiene. Yo entiendo
que actualmente la gente, la mayoría de la población peruana tiene un fiasco, tiene una sensación de asco hacia los políticos que tenemos, y por eso que justamente dice, oye, tengo que hacer algo que me estás obligando cuando no quiero. No, yo entiendo que ese es el sector que se tiene hoy en día, pero justamente yo encuentro que este es pues, un error de los partidos políticos que no han interesado a las personas en la política. Por favor. En Perú se da el voto obligatorio justamente para legitimizar las elecciones, ¿no? Sabemos perfectamente que después de la Constitución de 1979 es donde se interpreta o se cristaliza la votación en segunda vuelta justamente para lograr una legitimización más de parte de la gente hacia los candidatos ¿Pero presidenciales. qué se llama legitimización? Que la gente en su mayoría vote espontánea, libre, democráticamente Es en decir, base a un candidato presidencial. Legitimización sería la mayoría ciudadana. Era el espíritu de la época. Quiere decir entonces, mi pregunta es la siguiente. Sí. Yo discrepo de esa concepción con todo respeto. Sí, claro. En la nación más poderosa de la tierra, Sí. se siente la más cívica, la más democrática, etcétera, que son los Estados Unidos, sí. solo vota el 30%. Quiere decir que no son legítimas Lo que sucede, doctor, que en no es Estados legítima la Unidos es legislación. otro sistema de elección partidaria, No, pero está bien, pero en las elecciones generales no ha llegado esta vez ni al 30% de los electores. Solamente vota el Partido Republicano como el Partido Demócrata. Los que no quieren saber de esto y no conocen nada de nada, no van a votar, pues, naturalmente. De manera que es un buen ejemplo. Pero el tema de legitimidad en ese sentido también habría que analizar de repente con otros países, ¿no? ¿Cuál es el fenómeno de que en Venezuela, teniendo el voto voluntario, la mayoría sí vota? Y estamos hablando de un país que no es precisamente democrático. Entonces, es contradictorio, ¿no? ¿Cuál es la figura? ¿Qué está sucediendo? Efectivamente, Estados Unidos tiene un bajo explícame, si un factor. país que va a votar voluntariamente, ¿lo consideras no democrático? No, me refiero a que... es que no sabemos qué tan honesto es ese sistema electoral. Por lo menos no hay tanta confianza a nivel mundial con respecto a las elecciones que se lleven en Venezuela. ¿Y sabe por qué ocurre eso, doctor, en Venezuela? A mi modo de ver. Eso lo hemos debatido aquí algunas veces. Por favor. Los ciudadanos venezolanos, a pesar de que ahí no es el voto obligatorio, sino voluntario, van a votar masivamente, es cuando sienten el riesgo de perder sus derechos ciudadanos, sus privilegios, etc. Y como ellos sabían que iban a perder a nivel político en ese conflicto bilateral en Venezuela, la gente salió. Ese es pues el objeto del voto voluntario. Sí. Si todo anda sobre rieles, si todo marcha bien, ¿qué nos importa que voten 10, 20 o 50? Pero si va a marchar mal, la gente se va a asustar y va a ir a votar. Caballeros, si me permiten, tenemos llamadas del público. Buenas noches, gracias por llamar, les estamos escuchando. Brevemente, por favor. Aló, buenas noches. Buenas noches, Olga Posadas. Olga, adelante, escuchamos. Con respecto al voto voluntario, hay un punto en contra. ¿Por qué? Porque las personas que están trabajando son abogados, empresarios, etcétera, no van a tener tiempo para ir a votar, porque simplemente están ocupados. Pero sin embargo serían manejados por los dirigentes vecinales, a la gente más humilde, a los condes, donde que prácticamente dándoles dádivas o simplemente obligándolos a que vayan a votar por tal candidato, si no van a tener multas, van a ser más fáciles de ser manipuladas. Gracias. Ok, más fácil de manipular a las personas. Gracias por llamar, le escuchamos. Adelante, por favor. Buenas noches, estoy llamando de Arequipa. Estoy escuchando que en varios momentos usted, señor, dice a los analistas, se llama de doctor. Quisiera saber a uno de ellos, graduado doctor, si tiene grado de doctor. Porque escucho que se dice doctor, y también hablan de otras personas como Alan García, que es doctor. Bueno, también critico eso de que personas que son doctores deben tener un grado de doctor. Bueno, en realidad el doctor Vargas Aya tiene un grado como doctor en lengua y letras. Lengua y letras, que es una de sus pasiones también. ¿Verdad? Bueno, me he permitido responder por usted. ¿Qué cosa preguntó? Preguntaba cuando el trato que yo le daba, le decía doctor, si es que realmente usted es doctor. Entonces sí, quiero responderle algo sobre eso. Muchas veces me han preguntado, 100 veces, yo tengo una larga vida, me preguntaron, oiga usted, ¿cómo quiere que le tratemos a usted? ¿Como doctor o como señor? Dígame señor, porque doctores hay por millones, señores hay muy pocos. A mí me importa un comino que me digan doctor o no. Bueno, la deferencia personal que le tenemos al doctor Vargas Aya.
Gracias por llamar, le escuchamos. Adelante, por favor. Sí, buenas noches. Sí, adelante. Yo justo hace poco estaba pensando sobre el tema y yo creo que el hecho de ser voluntario, por un lado, es negativo, porque en verdad yo pienso que hay mucha población que vota al ser justamente por obligación sin la debida conciencia, ¿no? Y eso desvirtúa muchas veces que quien gana realmente sea legítimo, que es el espíritu de esta obligación misma. Sin embargo, pienso que debería ser voluntario a pesar de esto, pero con un condicionante que es importante. Yo creo que en la familia, bueno, eso ya es natural de cada persona, pero más que nada en los colegios y lamentablemente en medios de comunicación creo que no hay eso, pero debería inculcarse desde niños a todos los peruanos que el deber de votar es primordial, es importantísimo, no solamente cuestión de votar porque me gusta o porque me cayó bien, o sea, desde niño creo que deben fomentar. Muchas gracias, muchas gracias. La última llamada de la noche. Adelante, buenas noches, le escuchamos. Buenas noches. Sí, le escuchamos. Primeramente, felicitarlos por el programa, en especial al doctor Velasco y al doctor Bayat por su linda exposición y, bueno, totalmente de acuerdo con los detalles que nos exponen en esta noche. Gracias. Ok, ¿usted quisiera decir algo más? Bueno, era simplemente un reconocimiento a la labor. Esto, sí, por favor. Sobre el voto voluntario quiero hacer un alcance que se me ha venido a la mente. En el Perú hay voto voluntario para los mayores de 60 años. Sí. ¿No es cierto? Claro. Para los mayores de 60 años, que son miles, y quizás algunos millones, el voto es voluntario. Sin embargo, el voto es masivo. Yo he visto viejitos, ancianos, hombres de 60, 70, 80, precisamente yendo a votar, sí, a pesar de que ellos no están obligados a votar. Eso es un acto de civismo que hay que reconocer. Ah, naturalmente. Caballero, si me permite, nosotros tenemos precisamente la opinión de las personas en las calles hablando sobre el tema. ¿El voto debe o no ser voluntario? Señor director, presente usted las imágenes. Sería mucho mejor que sea voluntario a que sea obligatorio, ¿no? Porque cuando es obligatorio, como que le obligan a uno a, entre los candidatos que tiene, así no tengas ninguno de tu elección, escoger a uno al azar. Así no sea ni uno de tu preferencia, así ni no llene las expectativas como persona o como ciudadano para que gobierne tu país, ¿no? No estamos preparados para que sea voluntario, tiene que ser obligatorio. Si hubiera conciencia cívica, ¿no?, de ser responsable en las elecciones tanto municipales como nacionales, quizás, pero si no tenemos conciencia cívica para ese respecto, yo creo que todavía no es el momento, quizás más adelante. Sí, podría ser el voto voluntario, porque muchas personas en la actualidad no saben de política y de repente se dejan influenciar porque le entregas algo mediático, le entregas un víver o algo que lo convences y por conveniencia muchas veces votan. Es mejor que tomen conciencia y que de una u otra manera el voto sea pensando en a quién van a votar, a quién van a elegir. Debería ser, claro, porque que vote el que quiere y el que no quiere que no vote. Igual como ahí el adulto mayor, ¿no? Que ellos tienen la opción, nosotros no. Hay que votar obligado, aunque ya ni se sabe por quién votar, porque todos son unos mentirosos. Yo pienso que debe ser voluntario, claro, porque obligatorio, ¿por qué? Porque cobran la multa. La gente por muchos años ha tenido que estar presente por un voto obligatorio. Y hay mucha gente que no sabe cómo es la realidad política. Yo pienso que el voto debía ser libre. Claro, podría darse el caso porque no todos estamos obligados a votar por alguien que en realidad no nos merece nuestra confianza, ¿no? Bueno, esta fue una encuesta que hicimos en calle preguntando a las personas voto voluntario o obligatorio. Y la gente tiene una percepción bien clara, ¿no? Justamente quisiera aportar con temas de datos estadísticos y yo he encontrado que, por ejemplo, que hay un estudio de opinión del Instituto de Integración que habla que el 59% de peruanos opinan que quieren un voto voluntario y un 39% obligatorio. Otro análisis también nos menciona que cuál es el ausentismo hoy en día habiendo voto obligatorio. Es de 10 y 27% entre la última década. Es decir, a pesar de que el voto sea obligatorio, hay un gran ausentismo.
¿qué sería si tenemos un voto voluntario? Ahora, en mismo Chile... Pero ¿no que fue sería un aprobado, castigo para que las instituciones realmente se dinamicen y convoquen a los electores? Lo que pasa es que mi temor es que ese castigo más bien se convierta en un castigo de por sí hacia toda la sociedad, de por sí, en el cual no se dé un reconocimiento de interés hacia la política. ¿Por qué? Porque justamente aquellos países donde hay donde hay voto voluntario, que es la que rige en la mayoría de países del mundo, no es el voto obligatorio, la mayoría de países que sí tienen los votos voluntarios donde la gente participa son países donde la democracia ya tiene bastante desarrollo, bastante historia. No son países jóvenes. ¿Pero no será que precisamente no logramos desarrollarla porque vivimos en esta suerte de paternalismo? Bueno, hacer la comparación con democracias sólidas, por ejemplo, como Estados Unidos, países europeos, la misma Colombia, que su sistema electoral es muy sólido, creo que no podría llevarse a cabo. Pero quiero citar, y voy a discrepar muy gentilmente con el doctor Vargas Aya, quiero citar lo que decía el tribuno Javier Valle Riestra respecto al voto voluntario, ¿no? Él decía que era un retroceso y era una democracia de minorías o de élites. Es decir, existe el principio de universalidad, es decir, trata o por lo menos intenta llegar a las grandes mayorías nacionales para que ellos participen de una manera coercitiva o coaccionada para que participen en un proceso electoral con un voto, digamos, directo, universal y secreto. O sea, ¿tú sí estás de acuerdo con que el voto sea obligatorio? Lamentablemente las condiciones políticas, las condiciones éticas y morales en el Perú no están dadas como para que sea un voto, digamos, voluntario. Como decía un ciudadano, no hay conciencia cívica. Si no la hay, entonces creo que la gente podría ser muy fácilmente manipulable. Pero hay una cosa muy humana. El ser humano siempre se resiste a hacer cuando se le obliga. Todo lo que es imperativo, obligatorio, incita al ciudadano a hacer lo contrario. Miren ustedes, pero hay que añadir a esto lo siguiente. Para establecer el voto voluntario, Castillo ha hecho un apunte muy importante, que ganaría la institución más organizada. De eso se trata. Así había que hacer una reforma constitucional. Y electoral. Constitucional, no solo electoral. La electoral viene después. Reforma constitucional que no diga esta cosa tan simple en el capítulo político que dice la Constitución. Que todos tenemos derecho a ser elegidos o a elegir y a votar. ¿Qué es eso? No, eso no está bien. La Constitución tiene que obligar qué requisitos se necesita para participar políticamente. Porque no se olvide que la política, ¿qué cosa es? Es la base sustantiva y fundamental del Estado, el futuro de un país. Quiero entenderle, usted dice entonces voto voluntario, pero ¿no podrían votar aquellos que no están calificados para votar? No. La reforma constitucional supone la obligación de cómo constituir partidos políticos. De modo tal que con reglas claras en la Constitución ya no tendríamos 20. Esta es una vergüenza nacional, mundial, que tenemos 20 grupos. Con una reforma constitucional tendríamos... Y un candidato en la cárcel postulando. Sí. Es decir... Con una reforma constitucional tendríamos 2 partidos o 3 a lo más, porque los requisitos serían tan rígidos que se requiere... Miren ustedes, así como en el Código Civil, ¿qué dice? ¿Qué se requiere para formar una asociación? No, hay requisitos. Pues bien. Pero... ¿Me permite? Tenemos llamadas del público. Okay. Buenas noches, gracias por llamar, le estamos escuchando. Brevemente, por favor. El voto voluntario no existe. A ver, explíquenos su argumento, por favor. Ok, si no voto, no puedo ni siquiera correr un cheque. Claro. Es más. Es la figura actual, pero si es que a usted le dieran la posibilidad de no votar y no ser sancionada. Sería feliz. Sería feliz. Esa conclusión me ha resultado, o sea, el resumen pragmático de todo lo que hemos dicho. Si a usted no le obligaran a votar, sería feliz. Sí. Buenas noches, gracias por llamar, le estamos escuchando. Brevemente. Quisiera felicitar al doctor Guadalajara para que dé cátedra de típico a todos esos pseudos analistas políticos, porque sigan a criticar a un solo candidato y no hacerle crítica a todos los candidatos. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, claro. Buenas noches. Bueno, quería usted decir algo sobre esto. Bueno, centrémonos en la llamada de la señora, que es así como el resumen del sentimiento nacional. ¿Qué pasaría si a usted le dicen no vaya a votar?
sería feliz. Sí. Claro, es que esto... Es una preocupación así bien grande, ¿no? La preocupación es que se incrementaría el ausentismo, ¿no? Y la ausencia de las personas para ir a... Pero le obligas a los la elección. partidos a movilizarse, a hacer bases, a hacer activismo político, a hacer civismo, ¿no creen? Pero hoy en día la realidad es que yo siento que no hay partidos que estén bien No lo sé. organizados. Yo siento que no existen. Entonces, ¿a Pero quién por ese estarías camino nunca lo vas a dándole? lograr. Sí, pero lo que pasa es que, por ejemplo, Mario Bunge en el libro Provocaciones menciona en la introducción a Vargas Llosa, ¿no? Y menciona, hay un peruano que es conocido, que estudió, me parece muy interesante su biografía, ¿no? Estudió Derecho, pero menciona de que lo estudió pero no le gustaba. ¿Por qué lo estudió? Porque quería ganar plata, ¿no? Entonces él menciona, eso es lo que sucede en toda Latinoamérica. El ciudadano no se toma en serio las cosas, piensa que tiene que hacer cosas que no le gusta o que no quiere porque lo están obligando. Ese es un problema ya de educación de por sí. Buenas noches, gracias por llamar, le estamos escuchando. Brevemente, por favor. Buenas noches. Sí, adelante. El problema del voto voluntario es un tema de educación. Todos somos peruanos, todos tienen el deber de votar. El problema es que no todos están educados. Y es una continuación de estos gobiernos, uno tras otro, que no hacen nada. Y además de que tenemos partidos que no tienen bases. Muchas gracias. Brevemente, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. ¿Siempre habrá buenas razones? Aló, sí. Sí, le estamos escuchando. Siempre habrá buenas razones que fundamenten el voto voluntario como el voto obligatorio. Pero de lo que estoy seguro es que el ciudadano que vaya por su cuenta o vaya obligado, siempre terminará arrepentido de su voto. Siempre. La cosa va de pardo oscuro y... O sea, aún así sea voluntario, probablemente el ciudadano termine arrepintiéndose de su voto. Pero yo sigo insistiendo en eso. Creo que estamos de acuerdo en parte. Sí, claro. Lo que ocurre es que tenemos temor porque no hay partidos. Si en la Constitución se obliga, fíjese, en derecho, ¿qué se exige para la organización de una asociación? Una serie de requisitos. Así es. Bueno, la asociación, un partido político es una asociación, sui generis, desde luego, porque participa en el Estado. Y por el mismo hecho de que su responsabilidad es participar en los asuntos del Estado, debe ser una institución más sólida, más fuerte, con mayores requisitos. Y eso debe estar en la Constitución. El día que se establezca eso, ya no va a existir 20 grupos, sino habrá uno solo, dos veces, porque los requisitos serán difíciles de cumplir para formar un partido político. Y si hay 2 partidos políticos o 3, imagínense ustedes, esos partidos tienen que pelear con sus votos, y los votos que perecen son militantes de esos partidos, tienen que ir a votar, aun cuando sea voluntario el voto, naturalmente. Alejandro, tratando de entender tu punto de vista, tú dices, el voto voluntario sería bueno, no estamos preparados para eso. Así es. Sin embargo, ¿cuál sería el quiebre histórico para que nos movamos a eso? Mientras que no salimos del paternalismo de tengo que obligarte a votar porque si no, no construyes país. Pero si no, ¿cuánto salimos? Claro, lo que pasa es que mi punto de vista es de que yo tengo que obligarte en el sentido de que yo como Estado también tengo que educarte a que esto te interese. Si yo me voy netamente a un voto voluntario, tenemos menos del 50% tal vez que voten, la legitimación que se va a tener por los representantes o por la autoridad que esté parte de este gobierno, pues va a bajar. Entonces yo creo que ahí tendríamos que hacer más bien un análisis casi científico de por sí, de qué sucede en esos países donde hay un voto voluntario y que sean más parecidos a nosotros. Es decir, no quiero solo arriesgarme a suspicacias, ¿no? O de repente perdemos tal cosa, no. Yo creo que habría que hacer un análisis más profundo con esos otros países. Sí, son conjeturas, ¿no? Vemos que la geografía nacional tampoco no coadyuva, digamos, a que la gente pues, participe democrática y cívicamente a un proceso eleccionario por una serie de dificultades, en la movilización en la selva, en la sierra, las dificultades para ir de un lado a otro para los centros de votación. Pero el análisis es difícil, porque si bien es cierto, el doctor Vargas Saya también tiene gran parte de razón en lo que se refiere al voto voluntario. El voto, digamos, obligatorio también nos exime de varias responsabilidades. Es decir, la idea sería concatenar esfuerzos para generar, digamos, una posibilidad. Ayúdeme en esto. Sí. En las últimas elecciones de Argentina, en Argentina es obligatorio. Pero no votaban los jóvenes. ¿No es cierto? Los jóvenes creo que, y por una ley les facultaban votar, ellos no estaban obligados, sino voluntarios. Bueno, el concepto fue de 16
a 18, voluntario. El voto era obligatorio, sin embargo, si es que no votaban, no pagaban la multa. En la práctica era un voto voluntario. Voluntario, pues, voluntario. Sí, y sin embargo, ellos fueron los que resolvieron la situación política en la Argentina. A favor de Macri. ¿Ah? ¿Cierto? Los voluntarios, claro que sí. Ahora, frente a esto, la última participación de la noche fue aún más dramática, porque dice, vamos señor, si fuera voluntario, fuera obligatorio, igual el elector se va a arrepentir, por favor. Creo que justamente el arrepentirse se debe también a que, como mencionábamos, no hay partidos políticos y como tal no hay pues presidentes que respeten su hoja de ruta. ¿No? Tenemos que llegan con unas propuestas que al final se contradicen o no hacen nada de lo que dijeron y lógicamente el elector se va a sentir traicionado de por sí. ¿Qué nos queda? 5 segundos para una conclusión No final. hay partidos, no hay candidatos, no hay planes de gobierno, la degradación moral de los candidatos y candidatos al Parlamento chicha de la cultura combi que nos trajo Alberto Fujimori. Aunque algunos han dicho, permíteme como una conclusión final, aprovechemos este momento para organizar un gran partido que tenga real participación ciudadana y una gran institución que sea el nuevo momento. Aquella expresión de que no estamos preparados, hay una contrapartida de eso. Cuando se inició el 28 de julio de 1821 se dijo que el Perú no estaba preparado para la República y por eso que con José Larriba Agüero, Sánchez Boquete, todos ellos eran pro-monarquistas, ¿no es cierto? Porque los peruanos no estábamos preparados para la República. Sin embargo, se inició la República, ya tenemos casi 200 años. Pero es una república que hemos visto está enfermiza de por sí, que se para cayendo, ha tenido dictaduras. Claro, que hubiera querido mejor la monarquía. ¿Sí? No hubiera querido mejor una monarquía, pero creo que, como hay una tesis justamente del doctor Chanamesto de que somos una república inconclusa, hay figuras que aún no han cuajado, sí, claro. Y yo creo que justamente se debe a la poca seriedad que toman los ciudadanos con respecto al país que tenemos y a lo que tenemos que hacer. Ok, bueno. Tenemos una gran ilusión, que en el Bicentenario haya mejores partidos más constituidos, candidatos probos, honestos, y para que celebrando los 200 años del Perú, pues tengamos representantes dignos. Bueno, muchas gracias. Aquí nuestro amigo Bayak ha planteado el tema. El Bicentenario probablemente traerá un partido organizado que tenga presencia y que tenga sobre todo institucionalidad, que es el gran tema carente en nuestra sociedad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Hasta el día de mañana. Lucha con firmeza.